y memoria. En el año de 1968, el mundo estaba inmerso en el contexto de la Guerra Fría. La juventud se identificaba con ideas de progreso y libertad. Era una época en la que la existencia del bloque socialista estimulaba revueltas juveniles en contra del conservadurismo. En Estados Unidos, se protestaba para frenar la guerra de Vietnam y por los asesinatos de los líderes Martin Luther King y Robert Kennedy. Entonces había también una visión idílica y un tanto utópica y ese inconsciente colectivo juvenil de que podía cambiarse el sistema represivo, autoritario, de tipo capitalista, que curiosamente también tiene nexos con movimientos, ahí sí, propiamente juveniles, como lo fue el hipismo y como lo fue el movimiento beat en Estados Unidos, con el surgimiento de la música de protesta. También se realizaban movimientos estudiantiles en Japón, Francia, Alemania, Italia, España y Argentina, entre otros países. En México, se vivía el denominado desarrollo estabilizador o milagro mexicano, modelo económico que buscaba un desarrollo continuo. Sin embargo, hubo un elevado endeudamiento y un creciente déficit gubernamental. Esto generó un proceso inflacionario. Por momentos, el país gozó de crecimiento económico y financiero. Esto le daba legitimidad al PRI, partido gobernante. Recordemos cómo surge el PRI y cómo va ejerciendo una dominación no solo política. Yo creo que a veces es más grave la dominación ideológica. Entonces, el PRI, mucho de su éxito, yo creo que hasta el 88 y parte del 94, con el gobierno de Zedillo, se ve claramente la mano dura y el disciplinaje al que son sometidos. Y algún político de esa época decía, el que se mueve no sale en la foto. Esto que puede parecer una bobada es parte de la dominación y la jetatura que ejercía el partido político con una estructura que permitía que esa jerarquía, llegando hasta la del presidente y el famoso dedazo, pues se respetara y lo peor, que se viera como algo natural. En aquellos tiempos, quien lideraba y ejercía control absoluto sobre la nación era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Que el mundo estaba determinado por lo que se llamó la Guerra Fría entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Y Díaz Ordaz y el gobierno del PRI que él encabezaba era profundamente un gobierno anticomunista, totalmente adherido, totalmente vinculado, inclusive los propios Díaz Ordaz y Echeverría eran miembros de la CIA, eran espías que recibían nómina de la CIA. Esos estaban totalmente alineados con la política de Washington en la Guerra Fría. La clase media era el triunfo de su gobierno y administración, la cual creció de manera importante y era el motor de crecimiento. La causa fundamental fue que en esa época, después de 10 años de grandes represiones que habían comenzado precisamente 10 años antes con la gran movilización de los sindicalistas de los diferentes sindicatos de México, telegrafistas, telefonistas, electricistas y sobre todo de los ferrocarrileros, que se enfrentaron a una represión tremenda en 58-59. Esa represión siguió durante los 10 años. También incluyó a las universidades, a los estudiantes. Sería precisamente la clase media la que pondría en jaque a su presidencia.
primero por los médicos y luego por los estudiantes. 2 de octubre, dolor y memoria.